Sí, me volví muy bueno en lo que hacía. La vasta experiencia que adquirí todos estos años en el viejo puerto de Gadad, recibiendo embarcaciones que provenían de todo el mundo, me ayudó a resolver muchísimas situaciones, inclusive antes de que pasaran. No había nada que se me escapara, ni los navíos mercantes de Oriente, ni los bucaneros con sus mercancías de contrabando. Lo había visto todo. El viejo puerto se encontraba justo en medio de dos barrancos que se alzaban como un gran portón empinado. La entrada al cielo, le decían muchos. Otros, la entrada al infierno. No solo por su forma, sino porque muchos barcos vieron su fin entre esas arcas. Bravo por los oleajes, pero muy prudente para grandes naves, por su favorable profundidad. Es verdad, la primera impresión es escalofriante e impactante, pero uno se va acostumbrando. Ese domingo, como todos los domingos del fin de mes, esperábamos una embarcación de provisiones a medianoche, y como de costumbre, tenía que estar ahí para que nada fallara. Las escorias que rondaban el puerto solían sobornar a oficiales para hacer de la vista gorda y desaparecer por unas horas, y esta no iba a ser la excepción. Es por eso que siempre llevo conmigo mi vieja pistola. Como era de esperar, faltaron dos de mis peones, uno de seguro por embriagarse de más en la posada del viejo mostacho, y el otro por una discusión con una de sus esposas. Esta vez seguro le tocaba a la noruega. Sí, de eso estoy seguro. Por eso pedí doble turno para dos de los muchachos de la tarde. Esto ya lo había vivido. La penumbra de esa noche se hizo sinuosa, un poco tensa, y la niebla, muy celosa, no nos permitía quitarle los ojos de encima. Nada distinto a lo ya vivido. Todos ya estaban en sus lugares. Era difícil ver las posiciones por nuestras lámparas tenues, siempre a punto de apagarse, pero conocía el viejo muelle como la palma de mi mano. Bastaba divisar una silueta y sabía dónde estaba. Esa noche no iba a ser distinta. No debía ser distinta. ¿Relámpagos en el cielo?, me pregunté. Maldición, dije entre dientes. Que no sea una tormenta. No quiero renegar más de lo debido. A lo lejos, entre las arcas del puerto, sin mayor aviso que una luz agonizante, aparecía una gran silueta. La espesa niebla no me dejaba distinguir al navío, pero por la hora tenía que ser la embarcación que esperábamos. ¿Qué más podría ser? La luz se acercaba más. Ahora eran dos luces. La llama era roja y parpadeante. No recuerdo haber visto semejante luz en otras flotas. Tiene que ser una nueva mezcla para antorchas, pensé. No puede ser distinto a algo que ya viví. Faltando unos 100 metros para que llegue al muelle, aún sin divisar la nave y acercándose cada vez más, empezó todo. Lo escucho y me estremezco. Ese sonido gutural, como lamento de una gran bestia ahogada en su propia saliva, pero con un eco descomunal, semejante al rechinar de una puerta de hierro pesada, oxidada por el tiempo. Esa sensación o impresión se reproducía en mi oído, repicante, con un conjunto de vibraciones que se propagaba por el aire y me estremecía hasta el mismo silencio. Eso no puede ser un barco, dije, y sin terminar la frase, junto a un relámpago que estalló en el cielo, esa forma se develaba. Tal explosión de luz
alumbró todo el barranco por un instante y deja ver esa cosa, una presencia inconclusa que se extendía por todas partes, pero al mismo tiempo mi presencia insignificante lo contemplaba paralizado. Trató de buscar a alguien a mi alrededor y estoy solo. Esa irreconocible sensación metamorfa venía a mí. Eso nunca lo viví. Sentí el raspor de mis órganos que rogaban por salir de mi cuerpo, mis labios quebrándose, tan mástil seco en un barco encallado, y la inmensa incertidumbre de no saber qué esperar, solo la quietud, reposando inmerso en un parálisis imprudente que me obligó a ser este narrador omnisciente de mi propia muerte. Era tarde. Caminaba desde el trabajo a casa. Me atreví a tal cosa por ahorrarme el viaje en un Uber. Maldita economía. Mientras me colgaba sobre los hombros el regalo de un amigo, mi vieja y rockera mochila, que tenía un gastado y casi invisible logo de los Chicos Malos de Boston. Trataba de recordar qué había en mi heladera para poder cenar esa noche. A la vez, también maldecía por haberme quedado tantas horas de más en la oficina. Debe ser muy tarde, pensé. No veía gente caminando, ni un rezagado en la parada de colectivos. Los kioscos y locales de comida estaban cerrados. Además, no se escuchaba el sonido de ningún automóvil. Lo único que oía era un hombre en mis auriculares que cantaba. Tal vez debería haber subido el volumen de mi smartphone, pero mi instinto hizo que acallara la voz del cantante de la banda tan bruscamente que me pareció que él era consciente de que no debíamos hacer ruidos, ya que solo nos esperaban 6 cuadras para llegar a la protección hogareña. Ahora solo escuchaba mis pasos. Me puse la capucha y me protegí las manos con los bolsillos de mi campera, y mirando al piso apresuré el paso. No es que tuviera miedo, pero tantos relatos leídos durante estos años hicieron que mis sentidos sean más perceptivos que los demás. Es por eso que mientras creía que trataba de no escuchar nada, en realidad agudizaba más la percepción y la dirigía más allá de mí, como si fuera un detector de no sé qué cosas que podrían pasar o estar pululando en algún rincón oscuro a la espera de alguna víctima desprevenida. Queriendo engañar a mi mente, pensé, ya falta poco, solo 3 cuadras más, pero de repente escucho un ruido detrás de mí, como si alguien arrastrara algo pesado y le costase mucho hacerlo. Me dije, ya falta poco, no mires atrás, no mires atrás. Pero como sospechan, sí miré. En ese segundo, girando la cabeza sobre mi hombro derecho, fue el más largo y aterrador de mi vida, mientras rogaba poder encontrarme con alguna trivialidad vecinal nocturna. Una parte de mí decía, muy rápido y muy bajo a la vez, corre, 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 imbécil, corre. Pero en un acto de serenidad y raciocinio, dirigí mi vista al sonido para afrontar lo que seguro sería algo normal. Pero lo que observé me dejó helado. De repente mis piernas parecieron desaparecer. Mi lengua retrocedió, como queriendo ocultarse. Mi parte ósea maxilar se convirtió en plomo y mis párpados se abrieron tanto que creí que nunca más iba a poder cerrarlos. Entregado, veía cómo eso se aproximaba a mí, sin ninguna prisa, como si supiese que no podía escapar.
¿Cómo podría escapar si ni siquiera podía moverme? Digo, eso, ¿por qué no puedo definir con palabras de lenguaje humano lo que estaba viendo? Lo único que sé es que su cuerpo amorfo y gorgoreante me arrinconaba contra los muros del horror que sentía, y ya ante la entidad, en un raro pensamiento lo maldije. Sí, lo maldije a él y su sabiduría. Maldito, maldito seas, abriste las puertas. Aterrado, inmóvil, listo para mi incierto porvenir, veo que algo recaló en mi mente y que me acompañará por el resto de mi vida. Vi cómo al costado de eso salía un humano, y esta cosa se abría a paso con una cara humana. Creo que me le imploró ayuda, pero ver dio un shock eléctrico a mi cuerpo, y sin darme cuenta estaba corriendo a una velocidad que nunca creí poder alcanzar. Corrí, corrí, corrí. Llegué a casa, salté la pequeña reja del frente, saqué las llaves de la mochila temblando y sin mirar atrás abrí la puerta sin girar, precipitándome hacia la oscuridad. De un manotazo estrellé la puerta contra su marco. Ubicándome en la penumbra, giré y retrocedí de espaldas hasta chocar con la biblioteca. Me quedé mirando la puerta petrificado, esperando que cayera de un golpe, pero no ocurrió nada. Habré estado en la misma posición mucho tiempo, tanto y tan disociado que no sé cuánto fue, pero recuerdo ladear hasta el sillón y, sin comprenderlo, luchar contra el cansancio. Y a pesar del terror que sentía, sucumbí ante las fuerzas del sueño. Pero como un rayo a la tierra, me llegó el recuerdo de cuando había entrado a mi casa. Increíblemente no puse llave a la puerta, y a pesar de sentirme despierto, no logro ver nada, solo oscuridad. Trato de moverme con fuerza, logro sacudirme y veo que las matices de negro varían, y advierto una clara luz, muy tenue, pero una luz al fin. Intento llegar, siento que me falta el aire, pero sigo intentándolo, tratándolo de sacar de mi cabeza. Me siento débil, se me cierran los ojos, me duele el pecho, me quedo sin aire, y en un último instante de vida siento tocar una mano dura, inmóvil, fría. Tomándola y recordándole, le pido disculpas. Estaba oscuro y no recordaba dónde había dejado el auto. Recorrí las mismas 2 cuadras 3 veces y nada. Haciendo memoria lo recordé. Lo había dejado a la vuelta de la segunda esquina, porque cuando quise estacionar esa tarde, todo estaba ocupado en el parque. Siempre trato de no dejarlo tan lejos, y menos frente a ese viejo y oscuro depósito. Pero hoy no tuve opción. Caminando a su encuentro, voy escribiendo un WhatsApp para mi esposa. Estoy en camino, mi amor. ¿Qué hay de cenar? Al no tener respuesta, meto el celular en el bolsillo y, silbando, me apuro a llegar al coche. Ya adentro, tiro la mochila en el asiento trasero, meto la llave y le doy marcha. Lo que hubiese sido el ronroneo de un motor en marcha de cualquier auto medianamente nuevo, en mi Ford Falcon fue un simple track. Pruebo de nuevo y track otra vez. Intento encender la luz interna y esta me revela el problema. La batería está muerta. Apoyo los codos en el volante y me tomo la cabeza con las manos. Me froto la cara con fuerza y detengo un puñetazo directo al centro del volante, como si yo racional le dijese a mi yo iracundo: cálmate, no ganas nada rompiendo todo. Vuelvo a la realidad y me pregunto:
¿Lo dejo acá o me tomo un taxi o llamo al remolque? No puedo dejarlo. Si lo hago, mañana solo encontraré los rastros de lo que fue un auto. Pongo el seguro de mi puerta, me desabrocho la campera, saco el celular y busco en contactos el número del seguro. Llamo y una fría máquina con voz de mujer me va enumerando las distintas opciones. Escucho todas y elijo la correcta. Y ahora sí, me atiende una mujer, pero con una voz automática y fría me consulta sobre mi problema. Su rigidez me hace dudar. ¿Es humana o es una máquina otra vez? Su repregunta me saca de la laguna. Le cuento lo que me ocurre y le doy la ubicación de donde estoy. Me comenta que en el tiempo de demora es de 3 horas y me parece mucho. Y mordiéndome la lengua en silencio se lo agradezco. Saluda y corta. Me dispongo a tratar de dormir ese tiempo. Cierro mi campera y trato de acurrucarme, pero cuando voy a cerrar los ojos noto que está un poco oscuro. Mirando para todos lados, busco el motivo y veo que en toda la cuadra no hay ni un solo poste de luz que funcione. Solo hay una luz y está en diagonal, en la vereda de enfrente, a unos 30 metros. Que sea solo esa luz en toda la calle hace que mi mirada solo vaya en esa dirección y que se sienta cierta intranquilidad. La luz es muy tenue y podría decirse que hasta parece triste, como si fuera a empezar a llover. Tenue pero constante. Con las gotas de lluvia colmando el parabrisas sigo en espera del auxilio mecánico. El deslizamiento de las gotas sobre los cristales arrastran la luz y modifican los contornos de las edificaciones, como si las paredes de éstas se derritiesen. Esto me genera una sensación rara que me confunde. De pronto me encuentro mirando fijamente los delineados bordes de las paredes que siguen desdibujando las gotas. Estas ondulan igual que esa ventana, como si también hacen que se mueva esa extraña silueta en el hall de la pared de ese depósito. Supongo que hay una puerta porque debería estar así, pero no lo sé. Tampoco alcanzo a ver si está abierta o cerrada. Solo veo el recoveco y la sombra que se mueve producto de las gotas, pero ahora se mueve muy raro, como queriendo salir a la vereda mojada. Esto no parece normal. Por eso bajo la ventanilla para ver lo que es, y ahora veo solo oscuridad sin movimiento, pero no para de llover. Como era de suponer, sin el cristal de por medio, todo es normal. Pero cuando estoy subiendo la ventanilla me parece ver que en la oscuridad algo se mueve apresuradamente. Invierto el sentido de la manivela. Mientras lo hago, veo cómo la sombra se acomoda. Repito la acción varias veces y siempre lo mismo. Con el cristal se mueve, sin el cristal no. Es el agua en el cristal que lo deforma todo. Lo dije en voz alta para convencerme y no creer alguna criatura lovecraftiana. Me está acechando además. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué se interesarían en mí si no valgo nada para ellos? Además, no podría creer que seres como dragón o algo más grande podrían siquiera molestarse en un ser humano como yo. Pero fundamentalmente, porque esas criaturas no existen. O por lo menos es lo que dicen, ¿no? Miro el depósito y otra vez la sombra se mueve. Pero no bajé el cristal, ya lo superé y sé que no es real. Solo es producto de la lluvia derrapando en el cristal. Pero esta vez parece moverse diferente. Pareciera que se ladea y que se estira hacia el auto como queriendo verme más de cerca. Me parece ver un rostro. Me mira. Pero como sé que no es real, no tengo miedo. Cerraré los ojos. Contaré hasta 10, los abriré y no pasará nada. 1, 2, 3. Se escucha un ruido muy fuerte.
Parece que la lluvia se volvió tormenta. 4, 5, 6, 7. No sé por qué me tiemblan las rodillas. Debe ser por el frío. 8, 9, 10. Pero de repente, cuando voy a abrir los ojos, nota que no se escucha nada. Los abro despacio y... salto de la butaca. Chocó la cabeza de mi... Salto de la butaca. Choco la cabeza contra el techo y veo cómo parpadeaba la pantalla del celular. Se lee la llamada entrante. Sabía que ese sonido me mataría algún día, pero cuando lo elegí me pareció muy retro y me gustó. La misma máquina fría de antes me informa que el remolque tiene demora por la lluvia y que el lapso podría ser de 4 o 5 horas. Cuelgo y reviso los mensajes. Nada nuevo. Mi esposa recibió el WhatsApp, pero todavía no lo vio. Voy a llamarla para avisarle del problema con el auto, pero recuerdo que nuestra pelea de la mañana estuvo un poco fuerte y me digo, no le avisaré nada, que sufra un poco. Apago la pantalla del celular, miro al parabrisas y veo que no ha parado de llover. Pero entonces, ¿qué fue ese silencio? Recuerdo a la sombra y giro la cabeza hacia la luz del depósito y veo cómo ésta se está apagando de poco a poco, perdiendo la energía. A medida que la luz va retrocediendo al interior del foco, veo cómo la sombra crece y se agranda a pasos enormes. Entonces, ya casi en tinieblas, me parece ver que la sombra sonríe. Ahora no sé qué ocurre afuera. No puedo ver nada. Está tan oscuro que creo tener los ojos cerrados. Me los toco para cerciorarme y no están. Sí, no están, no hay nada, solo cuencos vacíos. ¿Qué me está pasando? A pesar de no tener ojos, no siento dolor. Ahora sí la llamaré. Busco con las manos el celular, pero no lo encuentro. Y en ese instante me doy cuenta que por más que lo encuentre, no podré buscar en los contactos. Aterrado, grito tan fuerte que creo haberme destrozado los tímpanos. Pero el problema es otro. En realidad no escuché nada. Nada de nada. Temblando, dirijo las manos hacia los lados de mi cara, esperando encontrar mis orejas, pero sí están. Y eso casi me saca una sonrisa. Pero entonces lo comprendo. E intento lamerme el labio superior y por supuesto no puedo hacerlo. Derrotado noto que muy de a poco estoy cambiando, que la oscuridad me invade y me consume y me arrastra. Busco en mi mente la respuesta y no entiendo lo que está pasando. Solo hay oscuridad y nada más. Pero entonces lo comprendo. Siempre estuvo cerca de mí desde que nací, como si fuese mi antagónico gemelo, como el yin y el yang. Siempre me siguió, siempre me envidió, jamás lo soportó. Lo presentí siempre, pero ¿quién me creería? Ahora estamos juntos, ahora somos lo mismo. Esa mañana, como a las 7, llega el remolque. El chofer para el camión delante del auto y por el espejo retrovisor ve que no hay nadie dentro. Entonces lo sabe. El cliente se enfadó por el retraso y se fue en taxi. Esta vez sí me despedirán. Si el video te gustó, te invito a que me lo hagas saber en la caja de comentarios.
También te invito a que te suscribas y apoyes mi canal. Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video. Esto fue Proyecto Terror. Buenas noches.